Bienvenido y bienvenida al episodio número 77 de Peor Caso. En este episodio, los demonios de Loudan. Hablándote desde los lugares más malditos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Traigan el clister. ¿El clister? El clister. Listo, ok. Voy a confesar de que no tengo... Digo que se suponía que íbamos a grabar... Sí. Estaba preparado para hablar sobre Templarios, pero Christopher nos dio una sorpresa diciendo de que el episodio de Templarios parece que va a ser más de un episodio. No lo quiero comprometer. Dijo 3, pero no lo quiero comprometer, si yo no lo voy a decir. No podemos prometer nada. Nosotros Tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Sí. Entonces, en este episodio, Christopher nos va a presentar los demonios de Loudan. Yo no tengo idea, a mí me suena a un restaurante de comida china. Bueno, entonces, viene después de la Inquisición. Ocurre más o menos entre el século XVI hasta XVII, que es finalciño de 1590 hasta 1634, una cosa así. Y está más o menos en el mismo contexto. Es como... Parece que ahora nos estamos inclinando a hablar como en temas cerrados, ¿o no? Hacer como ciclos. Cerrados? Hacer como un ciclo de alguna cosa. No fue la intención, pero se da. Así que esto tiene que ver un poco con... Porque la idea era hacer templarios, pero esto creo que tiene que ver más con las consecuencias de la peste negra y la presencia de la Inquisición en la sociedad. Así que los demonios de Loudan pasó en Francia. Es una... De hecho, hay varias películas. Hay una que se llama The Devil, que lo representa bien, sí. Y más o menos hay harta cultura basada en este caso, harta cultura popular y hartas cosas sobre los exorcismos que salieron sobre como la mitología demoníaca que salió de aquí. Uh-huh. Entonces no es extraño que las personas ya lo hayan visto o les suene muy familiar, pero a grandes rasgos, ya vamos a entrar en detalle, lo que pasa es que en un convento las monjas empiezan a ser poseídas por el demonio. Uh-huh. Y esto dura años. ¿No tiene que ver con esa película nueva, La Monja? No tiene que ver con La Monja. Esa película creo que tiene que ver con los Warren también, que ahora se murió la señora, ¿viste? Se murió la viejita. Bien, después de que hicimos el episodio. Yo no les tengo ninguna simpatía, porque hay gente que explota a las personas que están en duelo. Ah, sí. Un rico en base a nada, no sé. ¿Invento? Puede ser. Ya, entonces partamos un poco con lo que pasó durante este periodo de tiempo. Yeah. Entonces, como dije, nos vamos a encontrar entre 1590 y entre 1644, más o menos, que pasan dos grandes olas de posesiones demoníacas en Francia durante ese periodo de tiempo. Estos casos son famosos, y especialmente los de posesiones colectivas en conventos de monjas o madres. Este caso de los demonios de Loudan pasa específicamente durante el reinado de Luis XIII y la política del cardenal Rochelier, el cardenal de los tres mosqueteros. Oh, y D'Artagnan. Y D'Artagnan. O D'Artagnan. Ese es más o menos el periodo histórico. O sea, si se quieren imaginar personas con ropas, imagínense a D'Artagnan. Ya. A los tres mosqueteros. Eso es lo que pasa. Y me parece que Luis XIII es justamente el rey del... ¿A quién le gusta imaginarse personas con ropa? Christopher, por favor. Bueno, pero es para que tengan una idea de lo que está pasando. Eso. En este periodo de tiempo, la filosofía es predominada por una cosa que se llama el contente, en donde los argumentos son basados en contraponer partes. ¿Tienes un perrito? Sí, ahora hay un perrito y fue baneado.
Tenía una oportunidad para quedarse, pero fue baneado para las piezas adentro. Tenía una oportunidad, se la dimos. Y ladró como 3 veces. Sí. Ladró como 3 veces. Como 2 más. Se gastó como 3 vidas. Entonces voy a empezar de nuevo. Pasa durante la política del cardenal Rochelier, que es un periodo filosófico en donde predomina el contente. ¿En qué se basa esto? En que los argumentos se contraponen. Tú usas contraposiciones de argumentos para debatir. Entonces, generalmente es el bien contra el mal y cosas así por el estilo. Entonces, muchas veces los argumentos, cuando estudian los casos de posesión, porque los casos son estudiados antes tenemos que recordar que en este periodo de tiempo el protestantismo era una cosa activa y estaba dividiendo naciones y estaba dividiendo religiosamente incluso la Europa entera. Entonces, Alemania quedó más protestante que católico. España y Portugal quedaron más católicos que protestantes. Son países católicos, un país protestante. Y Francia se dividió por la mitad. Entonces los católicos ya no andaban así como en Francia, al menos no podían perder más fieles. Entonces no andaban por la vida exorcizando o haciendo cosas por el estilo. Abusando un poquito. Ya no estaban abusando tanto porque no podían perder. Estaban en una lucha como de territorio. Entonces, muchas veces se colocaba para argumentar, cuando se estudiaban los casos de posesión, tú colocas así como el poder del diablo contra el poder de Dios, que se supone que quedan como combatiendo porque es el padre con el poder de Dios, tratando de sacar al demonio que tiene la persona con el poder del diablo. Yeah. Y esto queda como, nivelan un poco los poderes de los dos, que eso es una cosa más mística que la gente asume, cuando en realidad ninguna religión cristiana debería argumentar que Dios tiene un poder igual al del diablo, sino que Dios siempre tiene un poder muy superior. Eso ya lo haría politeísta. Eso lo haría politeísta. Y no es que la religión cristiana es politeísta, no. Y el diablo es criatura. Es una creación de Dios, era un ángel. Yeah, es un ángel caído. Claro. Entonces la gente lo empezaba a comparar con eso, lo empezaba a colocar al nivel de... Siempre preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Esa es una pregunta súper interesante. Y tú sabes que los que están bien preparados tienen respuestas para todos, todos, ¿no es cierto? Claro. Entonces la respuesta que tú das es que te quieren como pillar con esa pregunta. Ya. No es que yo crea que la respuesta es verdad o no, pero tiene lógica. Es que tú dices, no es que sea una batalla entre el bien y el mal. El mal no existe, solamente existe el bien y la falta de bien. Uh-huh. Entonces tú puedes ser más bueno o menos bueno, y menos bueno es como la temperatura, que no existe el frío, es solamente calor. Existe el cero absoluto de temperatura y de ahí solamente calor. Entonces cuando decimos, tengo frío, es porque hay poco calor. Sí. Entonces tú puedes decir que algo es malo es porque no es muy bueno, pero en realidad lo malo es como un término que usamos, pero no existe. Sería como la ausencia la ausencia del bien, exactamente, la ausencia del bien, eso. O sea, no es que Dios permita o no el bien, el mal, el hombre tiene libre albedrío y puede elegir no ser tan bueno. Claro. Y hay unos que son muy no buenos. Es interesante lo del libre arbitrio, porque lo que yo entendía era que en el momento en el que el hombre come del fruto, él pierde esa libertad y se vuelve como esclavo del pecado, una cosa así. Era algo así. Es que parece que para los protestantes el libre arbitrio existe. Albedrío, perdón. Es que creo que en portugués es arbitrio. Pero el libre albedrío, ¿cómo qué? Como Alberto. Ya, albedrío. ¿Viste? Ahora yo no sé. Albedrío. Ahora suena súper rara esa palabra. Súper rara. Cuando repites una palabra muchas veces suena súper extraña ya. Arbitrio o lo que sea. Eso. Entonces, poder de elegir lo que queremos hacer. Sin destino. Entonces eso existía hasta la caída del hombre, que es cuando toman el fruto y comen Adán y Eva son tentados por la serpiente. Bueno. Pero después Jesús viene y se sacrifica por los pecados y por los pecados. Y libera, exactamente. O sea, no dejes que Jesús haya muerto en vano. Peca. No, claro que no.
Peca mucho. No, no, pero gente, por favor. Bueno. Este tipo de pensamiento, que es el de el demonio con el mismo poder que Dios, obviamente influencia lo que se creía o se estudiaba sobre la posesión demoníaca, en donde existía una lucha entre el bien y el mal, o entre Dios y Satanás, por un cuerpo. Y este detalle es importante porque la gran mayoría, si no es solo por algunas excepciones, las posesiones demoníacas son en mujeres. Y creo que esto tiene que ver un poco también con el contexto en el que estamos, donde el machismo es una cosa súper preponderante. Uh-huh. Los relatos de posesión demoníaca, si no son todos, solo por algunas excepciones, son de cuerpos femeninos. Y de hecho, si tú ves algunas películas, la mayoría de las mujeres en las películas son las que son poseídas. O sea, por ejemplo, en Evil Dead son las niñas la que empieza primero, en El Exorcista también es ella, pero el caso de El Exorcista, que es en el que se basó Peter Blarey, que me parece que es el autor del libro y no el director de la película, era un niño, sí. Era un niño en vez de una niña. Exacto. Ya, interesante. Ya. Entonces, así, en este tiempo, además de existir la mayor cantidad de producción de tratados sobre posesiones demoníacas, también existe el mayor nacimiento de producciones sobre escatología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es escatología? Escatología es el estudio del fin de los tiempos. Vamos a hacer un episodio sobre eso algún día. Entonces la gente empezaba como... El último episodio. Eso. El episodio 666. Eso. A ver, eso. Bueno, en el año 2025. No, yo creo que más. La gente empieza a predecir un poco qué es lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Y el anticristo y todas estas cosas. ¿Y sabes? ¿Tú te imaginas un poco por qué podía hacer esto? No, pero una cosita que me gustaría aclarar. Una mini cosa. Dale. Cada vez que hablan de escatología y hablan del fin del mundo, eso es algo que va a ocurrir en su vida, durante su periodo. No es algo que ven al futuro distante. En la religión. En la religión, el libro de Revelaciones o el Apocalipsis, cuando es creado, se supone que es algo que va a ocurrir en tu tiempo. Tú vas a experimentar el fin del mundo. Esa es la intención, de que sea percibido como algo que está presente. Que está a la vuelta de la esquina. Llega. Eso, claro, que va a llegar en tu tiempo. No es algo así como el año 3000, el sol va a explotar. No. Es algo que te va a ocurrir a ti y tú tienes que cuidarte, protegerte y prepararte para eso. Pero esa es la escatología antigua, porque la escatología moderna ya no hace eso. Lo que cuando se estudia escatología se estudia así, que no se le da no deberían al menos darle una fecha. Sí, no. Hoy en día son algunas religiones como protestantes, ¿cómo se puede decir? Ortodoxas, así como viene, fieles a la Biblia, que como que mantienen esa sensación, ¿no? Esa sensación, que promueven como que el fin del mundo va a llegar ahora, sí, como que puede ser mañana. Esos son los evangélicos, que son los evangélicos al contrario, que son los que son más pentecostales, parece. Esos bien fanáticos. Esos bien fanáticos. Los que son más apegados, los que son más históricos, Armando, son los que yo te decía que son los que estudian sin colocarle una fecha. Ok. Porque mucha gente... Hay un montón de sectas y un montón de iglesias que ya predijeron que el fin del mundo iba a pasar. Y le ponían fecha. Sí. De hecho, los testigos de Jehová ya lo hicieron unas 2 veces. En la década de los 70. Le pusieron fecha y todo. Se dieron cuenta que es mal negocio. Y de ahí no pasó nada. No. Pero los que estudian escatología en las iglesias reformadas más históricas, ellos no le ponen fecha. Lo ven como algo que va a pasar. Yeah. Y lo estudian como algo que en algún momento pasará, pero no le ponen un límite de tiempo. No está determinado. No está determinado. Los otros que salen con carteles, así como Jesus save, the end is near. Eso. Esos de ahí no, esos de ahí son más locos. Hay gente que vende sus casas, vende sus propiedades para prepararse.
Y después llegan y dicen, no, es que nos equivocamos en el cálculo y la predicción estaba bien, pero el cálculo lo hicimos mal nosotros, no sé. ¿Tú te acuerdas de un caso de gente que se mató porque iba a ser el fin del mundo, porque venían los aliens a buscarlos, una cosa así? Sí, también, sí. Que fue una secta en medio de la nada que hizo eso. No, un culto. Así que cuidado con esas cosas. Sí, los cultos es súper peligroso. Pero bueno, imagínate, ahora, ¿tú te imaginas por qué la gente estaba con esta cosa de escatología, como tratando de que el fin del mundo se aproxima? Sí, no había Netflix en ese tiempo. Claro. Es porque estaba llegando el año 1666, Armando. Ah, tiene sentido. Entonces estaban todos tratando de adivinar qué es lo que iba a pasar. Algo va a pasar. Cuándo que iba a llegar el anticristo. Cuándo que iba a surgir todo esto. Cuándo que el anticristo iba a tomar el control mundial, ¿cachai? Cuándo que iba a ser claro. El momento en que se iba a alzar con sus huestes del infierno y iban a adorar todo. Claro. Ahora, esto es algo que alimentaba los casos de posesión y los casos de posesión alimentaban la escatología. Entonces se transformó en un círculo en el porque que el diablo tenía que plantar plantar su semilla y tenía que salir al anticristo. Exactamente. Entonces, mientras más posesión había, más escatología había. Mientras más escatología había, mientras más se acercaban al año, sobre todo los 6 meses, era crítico. Era crítico, exactamente. O así 9 meses, imagínate cómo está. 9 meses. Entonces las personas analizan los casos de posesión como señales de que el fin del mundo se aproxima. Y cuanto más pasa esto, va autoalimentando, obviamente, los otros tipos de la escatología que está. Entonces empieza una histeria colectiva en que cualquier cosa es Satanás. Los gatos son Satanás, los egipcios son Satanás, las brujas son Satanás, todo es Satanás. Casi como el pánico satánico que... Tirar excremento por la ventana es Satanás. También. Que no se fijan en eso. Claro. Tener ratones de estima es Satanás. Yeah. Fue en este periodo de tiempo que existe una transición entre lo que podríamos llamar de una posesión posible, en donde es un efecto de la imaginación o alguna enfermedad psicológica. En ese tiempo el psicoanálisis no existía mucho, pero la medicina estaba empezando a entrar. Entonces no existía la psicología, pero la posesión, lo que llevamos a llamar de posesión posible, es cuando la persona tiene alguna enfermedad médica o es producto de la imaginación de esta persona. Que sería esa sería la posesión posible. Entonces hay una transición entre esto hasta la posesión imposible, que sería exactamente que entrase un factor sobrenatural que ellos no pudieran explicar, que está fuera de nuestro alcance. Entonces empieza esa transición en donde los estudios pasan de tratar de dar una explicación racional y científica a mistificar las posesiones demoníacas. Entra el factor el sobrenatural mucho más fuerte. Entonces, el debate empieza a ser mucho más de que incluso de quien cree en posesiones no tiene más, ya no es un argumento simplemente decir lo creo porque está en la Biblia y punto, se acabó. Sino que se basean en cosas de física, de medicina, de mecánica, de consecuencias, de cosas por el estilo. Y no tienen con cosas que no tienen nada que ver 100% con religión. Entonces tratan de envasar esto. Yeah. Incluso dentro de la Iglesia Católica existen posturas diferentes. Hay gente que dice que lo que pasó en Loudun, que ya vamos a hablar de eso, ¿verdad que estábamos hablando de eso? Sí, estamos pasando de eso. Pasó, sí, efectivamente. Otros dicen que pasó, pero que no fueron demonios, y sí que las madres se habrían contagiado con algún tipo de enfermedad. Y hay gente que dice que no pasó absolutamente nada y que todo era una farsa. Yeah. ¿Y quién dice esto? Generalmente son los protestantes. Porque quieren desacreditar a la Iglesia Católica. Ya. O sea, Armandus, por ahora tú estás en Team Protestante. Estoy en Team Protestante. Ya. Esta ola, porque te acuerdas que yo te comenté que existieron 2 olas de posesiones, que fue entre 1590 en esa década y el otro fue en 1634 hasta 44, una cosa así. Te voy a contar de un caso
que está escrito, está documentado por la policía. Yeah. Esto pasó en 1591 y le pasó a una joven que se llama Françoise Fontaine. Ella tenía 22 años y era sirviente de una familia con dinero. Las hijas de los señores de François vieron entrar por la chimenea un humo negro, un ser, que fue en dirección al cuarto de François y se posó en la cama de ella. Allí, después de ejecutar algunos movimientos raros con la joven y de ellas escuchar algunos gemidos, fueron y le contaron a los papás. ¿Y qué les dijeron? Que había sido, ¿qué? Una posesión demoníaca. Entonces la tomaron y la llevaron a la policía. Se le entregaron. ¿Puede haber sido un tipo que entró a verla así como un novio? No. Y que entró por la chimenea, se ensució de negro y era de noche, así que salió corriendo. Y los gemidos que escucharon era otra cosa. No, aquí está diciendo que las dos hijas. Ya. Y las hijas. Claro. Y no es que la gente mienta, no. No, ni que relacione con cosas que están confundidas. Claro. Y asustadas. Entonces llegaron a la policía, la dejaron ahí, a la pobre de la François, y le dijeron a la policía, ¡ella está poseída! Y se fueron. Y la dejaron ahí con la policía. Yeah. Así que la policía la tomó y la encerró en la cárcel. O sea, no en la cárcel, pero como ellos tenían un edificio que tenían unas cárceles que tenían otros criminales también. Yeah. Y la encerraron ahí mientras llegaba el médico, porque el médico tenía que dar la autorización para hacer el exorcismo. Él tenía que ver que no era una cosa médica y que hiciera una cosa espiritual para llamar al exorcista. Yeah. Entonces, mientras la interrogaban y le preguntaran dónde vivía, el nombre, dónde había nacido y algunas cosas básicas, se dieron cuenta que cuando le repitieron la pregunta de dónde ella vivía, de dónde ella había nacido, ella dio dos respuestas diferentes. Lo que es una de las señales de posesión. Cuando tú te confundes así y cambias de información, es porque estás poseído. Pero dijo así como yo vivo en Curitiba y después dijo yo vivo en Brasil, o eran así como dos lugares que no... O no sabes, o no se sabe. No se sabe. Los eran registros no son distintos. tan específicos. Sí. Yeah. Entonces, este era un síntoma que sí confirmaba tal vez posesión. Pero por las dudas, para no entrar en un juicio, sí, tal vez una vez se confundió, no lo tenía muy claro. Claro. Dijo el estado en vez de la ciudad, o dijo una ciudad cerca. Entonces la encerraron y llamaron al médico para que la diagnosticara y ver si había que llamar un exorcista. Pero tuvieron algunos problemas. Ella, en su celda, empezó a atormentar a los otros presos. Bueno, ¿y cómo lo hacía? Los presos relataron que los demonios se salieron del cuerpo y los atormentaban durante el día y la noche. Entonces empezaron a desesperarse y empezaron a tratar de huir. Los presos trataban de salir de la cárcel, trataban de escapar porque estaban siendo atormentados por los demonios que esta joven traía en su cuerpo. Entonces la policía, para tratar de calmar la situación, la fueron a sacar de su celda y se la llevaron la sacaron de la celda y se la llevaron para afuera. Cuando se acercaron a la joven, vieron que su rostro estaba completamente desfigurado. La garganta era más gruesa y tenía una expresión de rabia y gritaba cosas que nadie podía comprender. Entonces, entre medio de esta confusión, se cae como un sótano. ¿Cachai el Evil Dead? No sé si la gente habrá visto Evil Dead, que es esta puertita que es como una puerta en el suelo que se levanta. Sí. Ajá, ya. sí. Entonces, mientras están forcejeando con ella para tratar de sacarla y de como sacarla de la celda, ella se cae a una de estas puertas. Yeah. Y se queda atrapada, o sea, se como queda medio atrapada. Están tratando de sacarla. Y en ese momento esa puerta se empieza a abrir, a cerrar, ella sale volando. Es como que bien Evil Dead, así bien película. Entonces, finalmente, cuando ella sale por la puerta volando, la puerta del suelo volando, la atrapan, así como en el aire, así, y la capturan. Constantín viene, la pesca. Claro, Constantín viene y la pesca. Entonces, uno de los oficiales recuerda que si tú leías el Evangelio de Juan, a los demonios como que les hacía mal, era como una debilidad, una cosa así. Y empiezan a leer el Evangelio de Juan en latín.
Lo que causa en esta joven convulsiones. Y se empieza a mover, a botar saliva y es bien exorcista. Y la toman y la sacan de la estación de policías. Y la tiran afuera de por la puerta hacia la calle. Se está moviendo, se está agitando en el suelo y sin que ellos lo esperaran, se cae al suelo y se cae al suelo en formato de cruz, con los dos pies juntos y con los brazos abiertos. Nadie puede cerrarle los brazos ni tomarla porque no la podían entrar. Porque con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos no la podían entrar. O sea, se queda tirada y rígida. Se queda tirada y rígida. Entonces los 4 hombres que estaban ahí eran 3 policías y Nadie tenía experiencia entrando sillones a cambiarse de casa, como alguien que estoy viendo va a tener en unas horas más. Exactamente. Entonces la trataron de mover, le trataron de cerrar los brazos y nadie pudo. Ahora, según el reporte policial, y sí, la fuente existe y está, dice que la mujer en esa posición empieza a levitar, sin perder obviamente su forma aerodinámica de avioncito. Y empieza a perseguir a los policías. Yo creo que no fue tan yum yum. Yo creo que se levantó un poco y empezó a andar así como... no sé, me imagino que unos 2 metros No, 2 metros. Así como lento, para más terrorífico. Claro. sin muchas curvas. Entonces, obviamente, esto aterra a los policías. No. Y se encierran, entran a la comisaría de vuelta y cierran la puerta. Se encierran con los prisioneros. Se encierran con los prisioneros. Y empiezan a sentir golpes en la puerta. Y era esta chica y digamos en forma imaginemos de cruz. Que era de noche. Imaginemos que era de noche. Y era esta chica en forma de cruz golpeando con los pies la puerta queriendo entrar. Aquí claramente tenemos un caso de posesión. No. Claro. De los 4 puntos demonísticos se cumplen 2, que serían como las 4 tesis para ver si una persona está endemoniada. El lenguaje, fuerza física superior a una persona normal, levitación y presciencia o conocimiento de cosas que están en otros lugares. Hasta ahora pasaron 2, que fue fuerza física y levitar. ¿Cómo explican levitar? ¿Cómo explican que algo se puede desafiar la fuerza de gravedad? No. Es magia. Debe la magia ser de la místico. posesión. ¿Ya? Los propios presos se soltaron para ayudar a los policiales. Wow. Así que entre todos salieron entre todos así como una muchedumbre de villanos. De villanos, policías y ladrones juntos. Eso. De aldeanos salen a combatir al monstruo y la toman, la agarran y le pegan. ¿Y la matan? Le dan una paliza. No le llegan a matar, pero le pegan mucho. Bien. De hecho, algo que pasa mucho en estos casos de exorcismo con las mujeres es que hay mucha violencia física siempre. Durante el exorcismo y mientras la están interrogando, siempre hay mucha violencia de por medio. Yeah. Así que finalmente llega el padre y el médico. Y el médico da el aval de que no es una cosa fisiológica, sino que ya es hora de empezar el exorcismo. Así que la empiezan a interrogar para tratar de sacarle una confesión, para saber si había cometido algún pecado, o si ella había hecho un pacto con el demonio, o alguna cosa por el estilo. Ya que, a diferencia del caso de las brujas, ella no habría invocado un demonio por voluntad, sino que habría sido un poco podría haber sido algo así como que alguien se lo invocó, como que le mandaron el demonio, una cosa así. Como que no habría sido por voluntad propia. Porque en este periodo de tiempo, tenemos que entender que el mal que afecta a las víctimas
no es un mal que seduce. No es como si fuera un vampiro que llega, te seduce para que tú te entregues a él, para que tampoco tiene que ver con corromper una figura virgen y santa, sino que tiene que ver específicamente con que la víctima tiene culpa de lo que le pasó. Entonces, la víctima tiene participación en su posesión demoníaca. Ella fue a buscarlo, ella aceptó la posesión demoníaca, ella quería algo a cambio. Yeah. Entonces, la víctima es responsable por lo que le pasó, lo que es una cosa completamente equivocada porque son víctimas. Pero eso ayuda a la iglesia a que la gente vaya a las ceremonias, a las misas, y recen, Sí. estén en comunión con Dios. Después de pasar horas y horas y que le pegaran y todo en el interrogatorio, ellos obtienen que la verdad lo que había pasado es que ella había sido víctima de violencia sexual. Y eso fue consecuencia, todo lo que ella, las reacciones que ella estaba teniendo era trauma por lo que le había pasado. O sea, la posesión demoníaca sería como la consecuencia del trauma de haber llevado esa es como que algo maligno te pasa y eres más sensible a las cosas demoníacas. Es una cosa así. Esa fue la conclusión a la que llevaron. Pero obviamente lo que obviamente te dice el caso es que o el mismo señor de la casa o alguien fue, la violentó sexualmente y ella no podía decir nada. Y eso la hizo estar en el estado tal vez violento en el que se encontraba. Obviamente yo dudo que ella haya volado, que ella haya atormentado, pero probablemente ella estaba histérica. Puede haber estado en un estado de shock o alguna cosa así. Por la experiencia. Y sabiendo de que estaba tan de moda lo de la posesión demoníaca, pensar de que te van a acusar de eso. Ahora yo no sé lo que le hacían a la gente que estaba poseída. ¿Era un exorcismo y eso funcionaba y ya? ¿O había riesgo de que te quemaran en la... Ya no existía la Inquisición, ¿verdad? Me parece que en ese de la tiempo... Inquisición. No, ese de aquí es el finalciño de la Inquisición. O sea, cuando dijiste que ya no estaban matando gente. O sea, si tú eres víctima de una posesión y tú crees que la gente va a pensar de que estás poseído, ¿cuál es tu riesgo? ¿Te van a encerrar en un manicomio? No, el exorcismo no eran cosas agradables, porque muchas veces los interrogatorios, como yo te decía, tenían mucha violencia en medio. Yeah. Y les pegaban bastante y después vamos a ver una cosa solamente de lo que hacían, pero los demonios supuestamente se alojan en lugares específicos del cuerpo dependiendo de qué es lo que te van a hacer. Por ejemplo, si un demonio de la lujuria se va a alojar en un lugar específico tuyo, si es un demonio de la avaricia está en otro lugar. Entonces, dependiendo de dónde estaban... Demonio del brazo se ponen demonio en los brazos. demonio de las piernas se ponen las piernas. Entonces, imagínate que, por ejemplo, a veces estaban meses, años, a través siendo exorcizadas día tras día tras día. O sea, tenía razón para estar histérica y temer de que fuera acusada de estar poseída. Claro que sí. Ya, ahora otro caso interesante pasó en 1599 y este caso es relevante porque es el primer caso en el que la posesión es confrontada por alguien que es muy cercano al rey y dice que la posesión es mentira. De hecho, fue un médico. Ahora, esto le pasó a una mujer que se llamaba Amad Motise. No sé si lo estoy pronunciando bien, mi francés es horroroso. Ella tenía entre 25 y 26 años. Y estaba presentando algunas señales de posesión. Y durante uno de los trances que ella tuvo como que estaba entrando en posesión, indicó que su vecina era una bruja, por lo que su vecina fue presa. Entonces aquí tenemos dos posturas que dependiendo de cómo conviene usarla, va a ser la inclinación que los padres van a tener, que es: uno, el demonio siempre miente porque es el demonio, y el demonio siempre va a mentir porque es el padre de las mentiras. Y dos, que el demonio es obligado por el poder de Dios a través del padre a decir la verdad. Entonces, él solo puede decir la verdad porque está siendo obligado por el padre a decir la verdad, o él siempre va a mentir. Entonces, depende del caso, es lo que dicen. O sea, son como las dos posturas
que hay en ese momento. Entonces, para analizar ese caso, por ejemplo, ellos dijeron que el demonio estaba diciendo la verdad porque había sido forzado a decir la verdad. Entonces, la vecina de ella va encarcelada. A esta chica, Amat, fue llevada en varias ciudades. Los padres no las podían exorcizar. El exorcismo, a diferencia de lo que nosotros creemos por cultura popular, que especialmente por la película El Exorcista, no era en un lugar particular, no era en un lugar alejado, era en espacios públicos. Los exorcismos eran hechos en plaza, eran como las ejecuciones, que las ejecuciones, ¿te acuerdas que eran públicas? Sí. Ya, los exorcismos también eran públicos. No existe esa relación entre el espacio privado, personal y el público. Aquí era toda una cosa. A tu pieza, a tu cama. No es así, te la agarraban, la tiraban a la plaza y la exorcizaban en la plaza. Entonces, exorcizaban ese día era como que exorcizaban un montón de gente. Me parece. El día del exorcismo. Debe ser como que había un exorcista. Entonces, iban pasando los poseídos. Entonces, esta moza, que su traducción en el nombre sería Marta, fue llevada de varias ciudades porque los padres no la podían exorcizar. Cuando estaba llegando cuando ella estaba llegando a París, más o menos por ahí, por el 30 de marzo del 99, todo el mundo ya la estaba esperando. Ella era una figura conocida como Marta la pretensa demoníaca. Incluso hay un registro de un monje en uno de sus diarios que dice que hay hasta una canción que está rondando por los pubs y por la ciudad que habla de esta joven endemoniada. ¿Es como cultura popular? Claro, una cosa así. Entonces, ¿tú sabías que la endemoniada estaba llegando a tu pueblo? Como celebridades. Exactamente. Wow. Eran como shows, como freak shows. Sí. Vengan a ver, y viene el padre y Marta la endemoniada. Exactamente. Wow. En este tiempo, como te conté al principio, la Reforma había dividido Francia por la mitad, al menos en la parte religiosa. Entonces, cuando llega a París, hay 5 médicos que la examinan. Pero la sacan del lugar público y la colocan en un lugar más reservado, que sería la catedral, para tener más espacio, más como privacidad. Pero aún así era una catedral, entonces había harta gente. Entonces, además de los 5 médicos y gente que me imagino copuchenta, más VIP, había algunos profesores de la universidad y todo eso. El relatorio más importante fue el que hizo el mismo médico, que era en este tiempo el rey era Enrique IV. Entonces, Enrique IV, su corte se rodeaba por personas que se inclinaban a creer que los casos de posesión eran más que nada enfermedades. Que no creían en eso como una cosa mística. Después, cuando vayamos a Luis XIII, su corte se va a rodear de gente que cree que las posesiones existen y que es algo espiritual. Y por eso que va a tener como una tendencia a ir por ese camino. Ahora, este médico hace algunas pruebas en ella. Entonces, primero, le trata de hablar en latín. Habla en latín, y el demonio no le responde. Se queda callado. Después, él trata de hablarle en griego. Y también no le responde. Entonces es un demonio que no sabe ni latín ni griego. ¿O no quiere responder? No, porque está forzado a decir la verdad. Está forzado a decir la verdad. Entonces ahí le hablan en francés. Y sí responde. Y hay convulsiones y gritos y y todo eso. Le tiran agua bendita y el demonio grita que quema. Pero no era agua bendita. Era agua normal. Después le ponen un crucifijo en la boca. Y no pasa nada. Y así le van haciendo pruebas. El médico dice que no encuentra absolutamente nada. Y en su relatorio final escribe lo que le va a mandar al rey. Una de las cosas que le escribe es lo siguiente: nada de demonio, mucha ficción y un poco de enfermedad. Es como un tweet para el rey. Eso. ¿Lo mandan un pájaro de verdad en una paloma? Uno de los argumentos que ellos usaron, que es interesante, es que la joven Marta engordó mientras se suponía que estaba endemoniada. Lo que es una prueba contraria a la posesión, porque cuando tú estás poseído, tu cuerpo se debilita.
gasta mucha energía. Exactamente. No comes poco. Desafiar la fuerza de gravedad, mucho, gasta mucha energía. Gasta mucha energía. Entonces, como ella dio una engordada, tal vez lo que nosotros nos falta, Armando, es ser poseído un tiempo. No, yo estoy... para bajar de peso. Sí, para dar una... Porque no era real. Si hubiese sido un demonio real... Es interesante que hay un montón de gente que sufre y prefiere seguir sufriendo porque los hace populares. Sí. Porque los hace especiales. Sí. Como este tipo que tiene como un tumor en un testículo o algo así. No se lo quiere sacar. No se lo quiere sacar porque tiene el testículo más grande del mundo. Y el tipo no puede ni caminar. Pero Armando, mira, tú eres... Porque lo hace popular. Mira, te voy a poner en el caso de ella. Tú eres Armando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú vas llegando a la ciudad y la gente te espera como Armando el endemoniado? A mí, bueno, según lo que me van a hacer no me daría gusto, pero te digo que estoy seguro y sé que hay mucha gente que sí le gusta ese tipo de cosas. Ganar fama como a la fuerza, como hackear la fama. Pero es interesante como lo dices tú porque te transforma en una figura pública. Sí, o sea, es como popular sí. Es como los influencers ahora de Instagram y esas cosas. Entonces vamos al reinado de Luis XIII, que fue más o menos de 1603 a 1643. En este periodo, el cardenal Richelieu trata de conducir la política en Francia. Él quería derrumbar todas las fortificaciones para dejarla como una cosa solamente. Quería centralizar el poder de Francia, especialmente en él y en el rey, o en el rey y él influenciar al rey. Tenía miedo de que los protestantes tomaran estas fortalezas como bases. ¿Qué es lo que pasa? Francia funcionaba así como ciudades-estado, que es bien medieval. Así como hay un castillo con estructuras y las ciudades están fortificadas. Entonces, eso hace que cada ciudad sea como independiente, más o menos una de la otra. Uh-huh. Y son murallas de, no sé, 2 metros. Entonces, lo que quería el canciller era justamente destruir las estructuras. No es una cosa filosófica, así como vamos a destruir las estructuras para que seamos libres. Es realmente de la presión. Claro, es realmente quería derrumbar las murallas que separaban las ciudades para centralizar el poder. Eso era lo que estaba pasando, así como contextualmente. Ahora, en 1611 existió un caso de posesión demoníaca en donde una monja fue poseída y después descubrieron que en realidad había sido abusada por un padre cuando era pequeño. Este padre, de nombre Godofredo, fue condenado y llevado a la hoguera, pero no por el crimen de haber violado sexualmente a una niña, por pedofilia, una cosa así, sino que fue enviado a la hoguera por hechicería, que era un crimen completamente, que era incluso medio nada que ver con la atrocidad que había hecho. Este padre habría confesado encontrar un cuaderno que era de su tío, con nada más que 2 frases en francés y mucho texto en un idioma que él no conocía, en una lengua extraña. Cuando comenzó a leer el cuaderno, Jericoncio. Se le apareció... Claro. Cuando empezó a leer este cuaderno con esta escritura en un idioma irreconocible para él... Léelo en jericoncio. No sé leer jericoncio. Te pones un P, pape, pipa, pu al final de la última sílaba con la misma vocal. O sea, Christopher sería Crispy Topoferpe. Qué difícil. Pero hay gente que lo habla súper rápido. Tenía un tío que lo hablaba súper rápido y me confundía. Yo juraba que era otro lenguaje cuando era chico. Se llama jericoncio. No, qué horrible. Ya para taparle P sería yo dale. ¿Viste? Qué horror. ¿Qué cosa del maligno? ¿Vas a invocar a un dios primigenio si sigues hablando así? Me voy que peda para callar. Ya, dale, olvídalo. Aparece un demonio. Witch, ya tenemos un witch ahí. Witch, ya. Cuando él empieza a leer el cuaderno, invoca a un demonio accidentalmente que se le aparece al lado. No, de verdad. Es de verdad. Es como Evil Dead. Es súper Evil Dead. Así como cuando el Ash lee el Necronomicon.
hay un cartón que me gusta harto, que es el Gran Guerrero, que tiene un libro, es un guerrero medieval, mágico, y es una niñita, y tiene un libro como ¿Ya? de demonios. Y es una tira cómica, y hay una que está como en la cama, así, y saca el libro y invoca a un demonio. Y sale un demonio terrible, así con cachos y humo, así le dice, ¿para qué me llamaste? Así. Y es como que estira la mano así al final de la cama para que le pasaran las papas fritas. La bolsa de papas frita porque le da mucha lata ir a buscarla. Hay uno que es así también, que invoca al demonio, sale el demonio y todo, y le dice, ¿por qué me has invocado, humano? Y le pasa como un pote con pickles que no lo podía abrir. Claro. Hay muchas razones para las cuales uno quisiera invocar a un demonio. Bueno, y por eso es que a los demonios no les gusta ser invocados. No, claro, por eso se enojan. Los echan a perder para los demás. Entonces, el demonio le pregunta qué es lo que quiere. Él le pide a la niña. El demonio le dice que sí, pero que tiene que darle el alma a cambio. Y ahí tú sabes que tú puedes ser demonio o no, pero las cosas en el papel. Cosas burocráticas, la burocracia, claro. Nadie escapa de la burocracia, ni siquiera lo supernatural. Entonces viene toda una parte en donde hay un papel y hay que colocarle una gota de sangre con el dedo y firmar y hay cláusulas y todo eso. Ahora, eso fue ese caso de ahí. Ahora, en 1632, que va hasta la 34, la Madre Superiora Jeanne Agnes llegó hasta 37. Estos son los años, por si acaso. 1632 a 34. Y la Madre Superiora de las monjas de Loudun era Jeanne Agnes. Y fue hasta el año 37 que la estaba poseída. Fueron poseídas por un demonio las madres, las monjas de este convento y la Madre Superiora. Todas poseídas por lo menos 2 años. En 1632, de mayo a septiembre, habían muerto más o menos 3.700 personas por la peste en la ciudad de Loudun. En septiembre empiezan las primeras señales de posesión de las Ursulinas de Loudun, que era el nombre de las monjitas. El día 21 y día 22 empiezan a ver sombras pasando por el convento. El día 23, una bola negra pasa por el comedor mientras ellas almorzaban. Después, esta bola tomará forma de hombre, pero siempre les dará la espalda. Solo en octubre, el hombre hecho de humo tendrá un rostro, y este rostro sería de nada más que del padre Grandier. El que le habían matado en la pira. No. ¿Que habían quemado? Es otro. Ese de ahí era okay. Godofredo. Ese de aquí es Grandier. Urbano Grandier. El padre de la iglesia de Loudun. Mira. Jane, que en 44 escribió su autobiografía después de que había pasado todo esto de los exorcismos y ya estaba un poco mejor de la cabeza. Que es una biografía que se discute si la escribió ella o se la dictó a otra persona y esa persona mientras la escribía como que la enchulaba un poquito, o si es de ella misma. Venía de una familia muy rica. Cuando era niña fue enviada por un convento para ser educada hasta los 15 años más o menos, cuando se le convidó a retirarse del convento y se va a vivir con la familia. Y ahí tiene muchos conflictos con su familia y decide entrar a las Madres Ursulinas y dedicarse, tomar los votos y finalmente monjiza. Yeah. Ella nunca fue muy ortodoxa y no llevaba muy a serio las cosas de monja, no sé cómo decirlo, como los era rituales. como la monja simpática así de la película. Al contrario, dicen que era se supone que no era muy agradable, la verdad. Así que era un poco bajita, media corcunda, así, y como media malhumorada, dice. En 1626, fue inaugurada el convento en una casa. Fue inaugurado el convento de las hermanas Ursulinas en la ciudad de Loudun, en una casa que era conocida por ser una casa embrujada. Entonces, ¿dónde vamos a llevar a las monjitas al tener un convento? En esa casa de ahí, que es una casa embrujada. Después de las posesiones,
después de todo este atrito de las posesiones, se cambiaron de casa. Se fueron a vivir en una casa que no estaba embrujada. Al año siguiente, ella ya es madre superiora. Después de que inauguraron las Ursulinas, ella va y ya asume el puesto de madre superiora. Ella dice que estudió mucho para llegar a su cargo, pero más que nada era por la posición y no por una cosa de vocación. Entonces, lo que ellas hacían en ese convento era educar a las niñas de la burguesía en aritmética, francés y ese tipo de cosas, que era lo que se educaba a las niñitas en ese tiempo. Una de las profesoras, mientras daba clases de aritmética, empezó a reírse descontroladamente. Empezó a hablar cosas extrañas, por lo que las niñas se asustaron mucho, le contaron a sus familias y las familias sacaron a todas sus hijas del convento. Entonces ya no le estaban enseñando a nadie más, estaban aisladas por culpa de la profesora de aritmética loca. Claustro se llama cuando están aisladas completamente del exterior. Sí, claustro. Eso. Pero ellos no eran la intención de ser un claustro. No tenían la intención de eso. En 1617, el padre Urbain Grandier empieza a estar en la catedral de Loudun. Y se convierte mucha gente, porque dicen que es una persona muy elocuente y muy envuelta en política, especialmente en la protección de los muros, al contrario de lo que era el plan del cardenal. Porque les daba protección, porque era importante para el pueblo, porque la gente se sentía más segura con los muros en vez de sin ellos, pero eso les daba mucha independencia y eso no le gustaba al cardenal. Era un padre jesuita y era muy conocido por ser seductor. Tenía la habilidad de consolar viudas, escuchar confesiones y confortar espiritualmente. Se sabe que tuvo varios casos con feligreses de su iglesia. Era una persona muy culta, sabía latín, entre otras cosas. Entonces, una de las autoridades de la ciudad, que era el abogado de la ciudad, le lleva a su joven hija para que el sacerdote le enseñara latín. Y bueno, terminó enseñándole latín y otras cosas. Porque en su corazón el padre es un libertino. Entonces, mientras le pasa clases de latín, le daba le daba textos eróticos. Wow. Así como medio, para que ella los tradujera y leyera, le daba como unos textos medio calentines a la joven Philip. Era lo que tenía en su biblioteca. Sí, era lo que él tenía en su biblioteca. Entonces ella se ruborizaba. Sí, ella se ruborizaba, se reía, estaba nerviosa, no sé qué cosa. Y lo que causa que a sus 19 años esta joven quede embarazada del padre. Ahora el abogado, que era el papá, queda absolutamente enojado, obviamente, queda puto. Y va a hablar con el padre y este le dice que no va a reconocer al hijo y no se va a casar porque el padre no se puede casar, etcétera, etcétera. Entonces se enoja, lo va a demandar y entra a la justicia y el obispo era muy amigo el padre era muy amigo del obispo en París. Yeah. Entonces cada vez que él tenía un problema él iba a París y lo resolvían allá. Entonces agarraba al abogado y le decía, ya, me va a acusar, ya, ok. Entonces vamos a París al tiro y apelaba al tiro al obispo y el obispo lo defendía y al final les voy a contar lo que pasó con ese hijo. Así que no le pasaba nada porque cualquier acusación que le hacían de que, pero es que el padre seduce a las viudas, que seduce a mi mamá, que no sé qué cosa. Cada vez que tenía un problema de esos, iba y apelaba al obispo. Entonces, al final no le pasaba nada. Varias veces le dieron la oportunidad de salir y él no quiso. Crearon una conspiración dentro de la ciudad de Loudun, junto de otros padres, el boticario, el cirujano y obviamente el abogado. Todos esperaban que se equivocara o que diera un paso en falso, lo que nunca pasó. Hay una ópera alemana que se llama Los demonios de Loudun, que representa esto bien, que de hecho después la hicieron un corto para una película para la televisión y me parece que está en YouTube con subtítulos o está en español. Se puede ver. Los demonios de Loudun, la ópera
versión televisión alemana. Para Debe los que la ser quieran súper buscar. entretenido, lo voy a poner en la página. Si alguien quiere ir a ver. Vamos a buscarlo. Dicen que es bien chistoso, tiene unas partes así bien, bien, porque es como media, creo que fue escrita en 1960, entonces como Ya, bien, no es tan antigua. no es antigua, entonces como bien, como sarcástica. Ya, bien. Ya, entonces, en una de las interrogaciones, eso. Entonces, Jan, que era la madre superiora del convento, estaba un poco obsesionada con él. Cuando el padre que escuchaba las confesiones y cuidaba del convento muere, ella le pregunta a Grandier si puede asumir el convento y él no quiso. Le dijo que no podía, que no tenía tiempo. Así que llama a un otro padre que se llama Mignot, que va y mira las condiciones en las que está el convento, con todas las monjas locas, poseídas, y esto sería lo que ellos irían a usar para atacar a Grandier. Esta era la oportunidad que ellos estaban esperando. Porque, mira lo que tiene, cómo tiene este sujeto el convento, las monjas están todas locas. Y le echaron la culpa a Grandier. En una de las interrogaciones le sacaron a una de las monjas endemoniadas que Grandier habría entrado al convento y habría dejado una rosa con un demonio. Una de las teorías es que las monjas estaban fingiendo y que todos se aprovechaban de esto para sacar a Grandier, y Richelieu se aprovecharía de esto también para tratar de quitar los muros, que es una de las otras teorías que hay para la investigación. Lo otro interesante es que las monjitas estaban obsesionadas, todas ellas estaban obsesionadas con Grandier, entonces hablaban mucho de él. Entonces eso también obviamente levantaba sospechas. Monsieur le Vartor, parece que se lo dije bien, es un enviado por el rey para derrumbar los muros. Cuando llega a la ciudad, la gente obviamente se opone, y Grandier era un líder nato, tenía la ciudad a su favor. Entonces él, si él llamaba a las armas, llamaba a levantarse, llamaba a rebelarse, la gente lo iba a acompañar. Y esto obviamente no era del interés del cardenal. Él fue acusado de escribir un folleto contra Rochelier, pero la verdad había sido una zapatera de la ciudad. Encuentran en su casa un tratado contra el celibato que él mismo había escrito para convencer a una mujer que había perdido a su mamá a casarse con él. Ella tenía un romance con el padre y ella quería entrar a ser monja. Ella quería entrar al convento. Pero él escribe el tratado para convencerla de que se case con él. Y dice, no es eso lo que tú quieres. No es lo que tú quieres. ¿Cómo se te ocurre? Es con celibato, ¿qué es eso? Porque eso habría complicado las cosas un poco. Sí. Y él mismo hace la ceremonia. Entonces el tipo es genial. Él hace el tratado, convence a la tipa de que deje de ser monja y él mismo se casa. Ya. Él se casó con ella. ¿No era un sacerdote él? También, es que era sacerdote. Sí, era sacerdote, pero él escribió un documento que era contra... Él tenía su propia sacerdote prueba. se casa? Lo que yo entiendo es que quien es sacerdote tiene votos de celibato, pero no impide que una persona casada sea sacerdote. Y lo otro que yo entiendo es que parece que él la engañó, obviamente. Sí. Pero él era casado con ella y más encima tenía un hijo. Y él mismo había escrito el tratado para justificar por qué el celibato no podía ser. ¿Quién es él? Ahí me confundí un poco. Perdón, Grandier. Grandier no era sacerdote. Grandier era sacerdote. Es el sacerdote que cuidaba... Sacerdote cristiano. Católico, exactamente. Católico. Pero los sacerdotes católicos no se pueden casar. Exactamente. ¿Cómo se casó él? Porque él engañó a la joven. Ya. Le dije... No entiendo, estoy confundido. Ya. Los sacerdotes católicos no se pueden casar. No. Pero él se casó. Eso. Ya. En contra de la iglesia católica. Él hizo un chamullo, él hizo una mentira, él hizo un... Ya. Él la hizo creer a ella para tenerla en la casa y punto. Eso. Ya, ok. Está bien. Pero era no oficial. Claro, no era o sea, él mismo hizo el casamiento, él mismo lo hizo oficial. Le dijo, mira, ahora estamos casados. Ahora estamos casados, ¿cachai? Bueno, ¿te acuerdas del hijo de que le hizo a la Flip, que era la hija del abogado? Bueno, resulta que el padre de la joven tiene que pedirle disculpas públicas a Grandier por haberlo acusado de haber embarazado a su hija.
tiene que esconder a su hija por 9 meses. Y cuando el pequeño nace, tiene que decir que era un hijo de la sirvienta y entregarle ese bebé a la sirvienta para que sea hijo de ella. En algunos libros dicen que Jan fue poseída por 8 demonios y cada uno estaba en su lugar, en un lugar distinto, estaba acoplado en un lugar distinto. Entonces, por ejemplo, ellos usaban una jeringa con agua bendita, que es este famoso clíster, que yo te había dicho al principio, para hacer lavajes intestinales. Entonces a la Jan le tuvieron que hacer eso para sacarle uno de los 8 demonios, que era un demonio que estaba en el estómago. Que era el demonio de nombre Asmodeus. Los 7 demonios están nombrados, yo no los encontré, pero sé que yo sé que está la lista. Están con nombres y es como el de la lujuria, el de la flojera, el de... hay varios demonios ahí con él. Ya. Y entonces los procesos para el de exorcizar... la flojera, ¿dónde estaría localizado? ¿El qué? El de la flojera, el demonio de la flojera. Sé. Yo creo que en el trasero. Puede ser. Es donde tú te sientas, puede ser. A ver Netflix. Te exorcizan el trasero. Entonces, eso es una prueba de que los exorcismos eran cosas realmente violentas, ¿sí? Y realmente les hacían daño. O sea, imagínate la exposición de la pobre. O sea, era una cosa pública y van y le hacen una limpieza intestinal con agua bendita. Horrible. Y el clíster básicamente es una jeringa que tienes que colocársela en el recto para tirar el agua bendita allá adentro. Entonces, realmente no es... Y ella estuvo 5 años pasando por exorcismos casi que diariamente. Qué horrible. Para sacarle los 7 demonios que le estaban faltando después de que sacaron el del estómago. Ya, 6 más solamente. Exactamente. Al final, el canciller, el Rochelaure, él consigue incriminar a Grandier y fue considerado como un hechicero y condenado a la muerte. El tribunal de la Inquisición acepta las denuncias y condena a Grandier a la hoguera. Eso también está en la película The Devil, que no debe ser muy vieja. Salió en 70. Creo que The Devil es 70 y El Exorcista es 73, una cosa así. ¿Él aparece en esa película? Después del exorcismo. La muerte de Grandier en la hoguera. Yeah. Es un caso de la posesión de las madres de Loudoun. Es un caso que hasta el siglo XVIII aún había gente investigándolo y tratando de sacar pruebas y recolectando documentos para saber qué es lo que realmente pasó. Porque alguna cosa tenía que existir. No puede ser que ellos hayan inventado absolutamente todo lo que había pasado. Jan quedó años encerrada detrás de barrotes. Incluso le quedaron algunas marcas en sus manos después de que algunas cicatrices, después de pasar por tanto exorcismo. Incluso esas cicatrices tomaron forma como de letras y la gente decía que eran las iniciales de José, de María, de no sé quién más. Entonces la mano después se transformó en un objeto de curador y la gente iba para que los tocara y la curara y eso. Ahora, este caso también quedó muy famoso porque había mucha gente que lo iba a visitar. Iba al convento para hablar con las monjas. Entonces, por ejemplo, había gente que iba a llevar reliquia. Entonces iba allá y le decía, oye, mira, traje esta reliquia aquí de no sé dónde. Entonces los padres iban, tomaban las reliquias, las pasaban cerca a las monjas se tiraban al suelo. ¡Ah! Quema, no sé qué cosa. Y después el viajero decía así como, no era nada. Así como no tenía nada, era arena, no sé, ¿cachai? Como que trataban de desmentir que la posesión supuestamente de las monjas. Ya. Yeah. Entonces era más o menos lo del agua bendita, que era agua normal. Llevaban una reliquia, ahí las monjas hacían como que les pasaba algo, pero la verdad la reliquia no era nada. No hablaban muchos idiomas. Entonces se supone que los demonios hablaban todos los idiomas. Entonces iba gente y decía, yo quiero hablar con la monja, pero lo voy a hablar en un idioma que no te voy a decir cuál es. Entonces le decían, no, estos demonios no son muy cultos, no saben distintas lenguas y cosas así. Y cada vez que trataban de justificar esto, decían que en el tratado que Grandier había hecho con el demonio no especificaba que ellas hablaran idiomas o cosas por el estilo.
Finalmente, The Devil, que es una ópera de 1960, tiene la versión en TV y está en YouTube. Y dicen que tiene incluso la escena del Clister. Así que si la quieren ver, está ahí. Yes, eso es lo que quiero ver. Podríamos contar, hay dos cosas que te quiero contar. Aparte de eso, el escritor que se llama Gilberto Villarroel, que fue el que escribió Cochrane vs. Cthulhu, él parece que vive en Francia, porque todo lo que escribe es sobre Francia. El segundo libro se llama La Hermandad de las Catacumbas. Sí. Ese es el que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese es un escape de la Catedral de Notre Dame. Parece que hay como la Catedral de Notre Dame que se quemó recientemente esta semana. O parte de ella, tiene que ver con eso, así que es interesante si le quieren echar una mirada. El autor se llama Gilberto Villarroel. Y Felipe Choque, nuestro ilustrador de Peor Caso y amigo, que vive en La Serena y ahora está viviendo en Japón, él en sus primeros días, hace muchos años, escribió un cómics que era sobre un demonio, que era una chica, que era una demonia, que su trabajo era ir a darle deseos a la gente a cambio de su alma. Entonces tenía que llevar el contrato. Y es un cómic súper entretenido porque va y como que no le funciona y vuelve y el jefe la reta porque no ha cumplido con la cantidad de almas que tiene que conseguir en su trabajo. Es como su trabajo, ¿me entiendes? Como Sí, un demonio que es su excelente. trabajo. Así que vamos a dejar un link a ese cómic. Es súper bueno para que lo vean en la página de este episodio, que sería peorcaso.com/77. Excelente. Ya, vamos a leer algunos mensajes que nos enviaron, y hay uno bien interesante que nos dejó Eduardo Gutiérrez en la página de peorcaso.com/76, el episodio de la Inquisición. Dice: es genial su podcast, cabros, pero estoy en la obligación moral de comentar que muchas de las cosas que dijeron no son históricas, sino que es solo parte de la leyenda negra de la Inquisición. Por ejemplo, los judíos no son herejes, son paganos, que es distinto. Y la Inquisición no tiene poder legal sobre ellos. Eso creo que lo aclaramos. No lo recuerdo, la verdad. Yo dije específicamente de que perseguía a los judíos que se convertían al cristianismo y eran considerados herejes cuando no seguían el cristianismo y seguían practicando sus cosas. Bueno, dice, la Inquisición española solo servía al territorio español, por eso se llamaba española, considerando a América como territorio español durante los siglos coloniales. En ningún caso digo que deban saber todo sobre la Inquisición, pero como profe de historia, pone entre paréntesis, creo que es importante no desinformar en estos temas. Postdata, nobody expect the Spanish Inquisition, es un sketch de Monty Python. Sí, al final Armando tenía razón. Y sí, era un sketch de Monty Python. Y yo me equivoqué, me confundí con el de Mel Brooks. Pero el de Mel Brooks también existía, yo no tenía idea de eso, así que en la página puse los dos. Y en la fotito que usamos sí es de Monty Python, la fotito que tenemos. Ahora, yo le respondí a Eduardo... No es de Monty Python, no. Estás diciendo que estoy usando material copyright. Copyright, no. Yo le respondí a Eduardo en la página. Me parece súper bueno que podamos aclarar, porque tal vez no quedó muy claro estos puntos que él nos muestra aquí. En ningún momento yo le quise responder no es con un tono así de respuesta, de enojado ni nada. De hecho, gracias, porque ese tipo de comentarios son los que nos ayudan a mejorar en varios aspectos. De hecho, nos ayudan a aclarar cosas que tal vez nosotros creímos que estaban claras y no quedaron tan claras. Entonces, gracias, Eduardo, por el comentario. Aparte que lo hizo súper bueno, yo lo veo aquí como de súper buena fe. No lo sentí en mala onda ni nada. Yo le respondí esto. Dice, nuestra intención jamás es desinformar, bajo ninguna circunstancia. Un objetivo muy claro que tenemos es aportar un grano de arena en este mundo lleno de banalidades y futilidades. Tal vez no quedó muy claro, pero nunca quise decir que ellos no eran paganos delante de los ojos de la Iglesia Católica, sino que al momento en que dicen convertirse a la religión católica y aún así practicar rituales judíos, esto los convierte inmediatamente en herejes, católicos practicantes de otros rituales religiosos. Según lo que entendí, sí tenían poder legal, al ser estos judíos ciudadanos europeos que venían con permiso del rey a cada país desde Oriente, así como lo dijimos en el episodio de la plaga. Si no es así, por favor déjanos alguna explicación para que podamos aclararlo en el próximo episodio. Y claro, la Inquisición española solo servía en el territorio español.
Y América, al ser colonia, sí tenía jurisdicción, pero no fue la única en actuar en Europa, porque cada país tenía su propia institución de inquisición. Tal vez debíamos ser más claros, pero en algún momento quise hablar específicamente de la española, sino más bien una pincelada general a lo que fue toda la institución. Gracias por el comentario, creo que es bueno que aclaremos estas cosas en el próximo episodio. Como siempre decimos, no somos más que aficionados, tratando de llevar un poco de lo que nos gusta a las personas. John Kevin también dejó un mensaje, dice: saludos, los conozco desde hace una semana. Mucho gusto, Kevin. Mucho gusto, John. Bienvenido, John y Kevin. John y Kevin. Y me he puesto al día con todos los podcasts, son un vicio. ¿Pero por qué? Leer todo lo... Qué vergüenza. Te da como... Es como para una semana de escuchar podcast. Más o menos. Muchas gracias, ayudan a que las horas laborales sean más amenas. Y a ver si pueden hablar sobre las profecías de Baba Vanga. Un saludo. No sé quién es. Ahí sí que me pilló. Hay que buscar. Pero habrá que investigar. Gracias. Mi tocayo Christopher Enciso dice: hola, les habla otro Christopher de un país alterno al sur de América, Perú. Soy programador web y escuché su podcast hace unas semanas mientras vagaba por Spotify, ya que me aburrí de escuchar mi extensa playlist de canciones. Me encantó su narrativa elocuente e informativa. Un gusto escucharlos y quiero seguir haciéndolo. Me gustó el capítulo de este lunes, La Inquisición. Me gustaría uno de los templarios y su búsqueda por el Santo Grial. Saludos. A mí también me confunden con Christian, lo que callamos los Christopher y Christopher. Ay, qué bueno. Eso es un alivio. Sí, sí nos confunden. No soy yo, ¿viste, Christopher? No soy yo. Ay, la sociedad. ¿Viste Christopher? ¿Viste, Christian? Claro. Tienes que cambiarte el nombre. Es otro nombre. Ponte, no sé, un nombre de fantasía. Bueno, algún día hablaremos de los templarios. Como los monjes fanáticos. Ah, los monjes fanáticos, que son Jovito y claro. de Alagún. Guadalupe Cruz nos dejó un mensaje en Facebook, dice: hola, buen día. Corrigiendo a Christopher, es Bergoglio el Papa, no Gregorio. Ajá. Oh. Me encantaría un tema sobre los papas y las religiones y sectas. Yo siempre he dicho que el Papa Francisco Bergoglio es el Papa del marketing y que fue cambiado porque el Papa Benedicto se vio involucrado en un caso de encubrimiento de pedofilia. Oh. Además que después de Juan Pablo II, la cara de Benedicto no ayudaba. Estoy de acuerdo con eso. Muchos saludos, un abrazo a todos. Gracias, nos dejaron, no lo pude encontrar, pero por ahí alguien nos dejó un comentario que decía que Benedicto no fue el único en renunciar. Renunciaron varios. Y es verdad, habían otros papas que habían salido. En YouTube también tenemos youtube.com/peorcaso, donde quedan básicamente los últimos episodios para escucharlos y también de repente tiramos algunos videos de sorpresa. Diego del Valle nos dice: todo iba bien hasta el comentario. Este es sobre el episodio de la Inquisición, perdón. Dice: todo iba bien hasta el comentario de Christopher acerca de las personas que nos gustan los, entre comillas, vampiros. Se refiere al juego del rol. Neto, exijo una disculpa pública o me desuscribo. Es broma, los amo. Y también a Edward Cullen, Twilight. Jeje. Christopher, mándame un abrazo hasta México, por favor. Lo siento. Por favor, no te desinscribas. No, mentira. Aquí Alejandro Lita nos deja una recomendación en la página de Facebook. Les agradecemos mucho cuando nos dejan recomendaciones y cuando nos comparten también. Muy entretenido podcast. Me informa desde una dinámica muy amigable y con temas más que interesantes. Los anfitriones del programa son a la vez divertidos y muy informados del tema que tratan. Muchas gracias, Alejandro. Cecilia Cano dice: peor caso, mi podcast favorito, es interesante, divertido y perfecto para lidiar con el tráfico y la gente que no sabe manejar. Me imaginé tirándole como el celular así con el podcast a la gente. Eso, así. Hagamos un episodio de cómo manejar. También es súper dinámico, entretenido y educa. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Cuídense, compártanos y denle una mirada al Patreon. Un abrazo. Chao.